Bueno, buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Estamos aquí para cerrar el evento de las jornadas del CERP y el CENSUD. La verdad que fue un día muy intenso, muy interesante, con muchas exposiciones brillantes que dejaron mucho que pensar. Y bueno, ahora vamos a cerrar el evento entonces con la presencia del doctor Javier Zuraski, que él nos va a hablar sobre América Latina y el Caribe ante la selección del próximo secretario general de la ONU. Así que bueno, un tema también súper relevante que bueno, todavía no hay demasiado ni escrito ni se está hablando demasiado de esto. Así que bueno, Javier nos va a iluminar un poco sobre este tema. No sé si Consani querés decir algo, Laura o Alejandro, si están por allí. No, Eh, estamos todos en familia, estamos todos en familia. Estamos en familia. Así que, bueno, eh, expectante bueno, para escucharlo a... Nunca tan oportuno el tema, nunca tan oportuno el tema, en este momento lo que está pasando en Naciones Unidas, en este preciso momento. sí. Bueno, adelante, Javi. Bueno, muchas gracias. Gracias por la posibilidad de compartir este momento de cierre de lo que es la jornada del CERP. Y la verdad que seguir encontrando jornadas donde la universidad o universitarios, investigadores, se toman un día para pensar en el mundo y reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo en sí mismo, me parece maravilloso y es una cosa cada vez más extraña. Dentro de esta oportunidad de pensar libremente, y Norberto decía, estamos en familia, lo que les propongo es un poco eso, tratar de pensar en conjunto a partir de la consideración de algunas cosas que están pasando en el mundo ahora y algunas que sabemos que van a pasar en el muy corto plazo en términos internacionales, centrando nuestra mirada en lo que será la elección del próximo secretario o secretaria general de las Naciones Unidas, un proceso que es tan simple que se vuelve complicado. Y ahora enseguida voy a tratar de explicar el porqué de esto, pero que en última instancia sí es un proceso mucho más importante de lo que se suele percibir. El secretario o secretaria general de las Naciones Unidas, que de acuerdo a lo que establece la Carta de la ONU es su máximo jefe administrativo, es mucho más que eso. Y si uno mira la carta, se encuentra con que básicamente simplemente se le habían asignado dos competencias: ser el líder administrativo de la organización y llamar la atención del Consejo de Seguridad cuando detectaba alguna causa que podía poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. Se acabó. Eso es todo lo que dice la Carta sobre el rol del secretario general. Sobre la base de este segundo artículo, esta capacidad de llamar la atención del Consejo de Seguridad, se fue desarrollando toda una estructura política asociada a la figura del secretario general que ha ido creciendo con el tiempo. Un poco porque se fueron dando procesos dentro de Naciones Unidas, otro poco porque se fue imponiendo la realidad en elementos tan simples como que la presencia del secretario general en terreno significaba una atracción para los medios de comunicación, por ejemplo, frente a un conflicto, una hambruna. Era una manera, el secretario general se convirtió en sí mismo en una manera de visualizar conflictos o potenciar la mirada mundial sobre ciertos conflictos. Pero lo más interesante, creo yo por lo menos, no viene ni de su carga administrativa ni de su carga política y los desarrollos posteriores que tuvo, sino que lo más interesante viene de la posibilidad, porque es una posibilidad, no un hecho, la posibilidad que tiene cada secretario general o cada persona que asume el rol de liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas, de darle su propia impronta a la organización. Hay algunos secretarios que han sido muy efectivos en eso y han producido cambios en las relaciones internacionales y en el derecho internacional de una trascendencia absoluta. El segundo secretario general de las Naciones Unidas, puedo decir incluso para mí quien mejor entendió el cargo y quien terminó de configurar el cargo, que fue Dag Hammarskjöld, es el arquitecto básico de todo el funcionariado internacional.
fue él quien definió qué significa ser un funcionario internacional, qué prerrogativas tiene, qué debe hacer, qué no debe hacer. Eso es una creación de Dag Hammarskjöld como parte de su trabajo de armar su visión de la Secretaría General. Pero más cerca del tiempo tenemos el ejemplo de Kofi Annan, que tuvo dos mandatos muy diferentes, un primero muy efectivo, un segundo muy poco efectivo, porque habían cambiado las condiciones y las relaciones con las grandes potencias, tema del que vamos a hablar en un ratito nomás, pero Kofi Annan terminó siendo el gran arquitecto de la responsabilidad de proteger, en un momento donde el tema no parecía tener la fuerza para entrar en la agenda internacional. Es el propio secretario general quien lo impulsa, lo lleva a la cumbre del año 2005 y consigue, digo, el apoyo de una gran mayoría de estados y se instala una discusión que hasta hoy sigue, pero consigue instalar y dejar, y ya es un tema que no podemos dejar de evaluar, que existe en el marco internacional una responsabilidad de proteger, por más que sigamos discutiendo su extensión y sus contextos. Esto es solamente como una muestra de lo que un secretario general puede hacer en el ejercicio del cargo. También hay un segundo tema a vincular con la figura del secretario general, sea quien sea. Este es bastante más obvio, pero lo tenemos que mirar con mucho cuidado, que es que cualquier secretario general y en cualquier condición y en cualquier momento de la historia de la ONU llega a convertirse en un secretario general en un estado de absoluta debilidad. No hay secretarios generales fuertes. No existe una figura tal como un secretario general fuerte. ¿Por qué no puede decir que un candidato logra acceder con pocas rondas de votación, con poca oposición y con el apoyo de los 5 miembros permanentes? Entonces es un secretario general que accede al cargo con un peso y una capacidad de decisión importantes. Pero lo cierto es que eso es un juego que cambia muy rápido. Y cualquier decisión que pueda tomar alguien que llegó en esas condiciones y que haga enojar o tense la relación con algún miembro permanente, enseguida le empieza a restar base y capacidad política de acción. Y los secretarios generales que han llegado con más apoyo han sido los que más rápido perdieron el apoyo. Porque cuando un secretario general llega con un apoyo unánime de los 5 permanentes y con gran apoyo por alrededor, digo, entre los 10 no permanentes, etc., lo que ocurre es que todos tienen muchas expectativas y es imposible jugar el rol de secretario general sin entrar en conflicto con ninguno de los 5 miembros permanentes que tienen expectativas cruzadas entre sí. Lo fue claramente durante la Guerra Fría, lo sigue siendo en el día de hoy, en una lógica internacional nueva, pero nada de lo que ha cambiado el mundo ha cambiado que los 5 miembros permanentes sigan siendo los 5 que deciden la suerte del secretario general. Y para eso, otra vez yéndonos a la historia como ejemplo, creo que el ejemplo más sonado y más fácil de entender es el de el único secretario general que no consiguió su reelección, estando vivo al momento en el que tenía que haber sido reelegido, que fue Boutros Ghali, que perdió su posibilidad de un segundo mandato, una votación del Consejo de Seguridad de 14 votos contra 1. Ese uno fue Estados Unidos, que debido a que sabemos tiene poder de veto, bloqueó la posibilidad de que Boutros Ghali tuviese su segundo mandato. Y esto por encontronazos políticos, cuando había sido Estados Unidos en gran medida quien había apoyado y había participado en el proceso de que llegara a convertirse en secretario general 5 años antes. Esto es, digo entonces, otra muestra de que la decisión está en manos de muy pocos, con intereses contrapuestos, y eso hace que cualquier secretario general tenga que moverse en un espacio muy frágil y sin capacidad autónoma. La capacidad que pueda tener siempre es capacidad prestada o alquilada de los 5 miembros permanentes. Y uno dice entonces, en esa circunstancia, ¿por qué tanto revuelo en un momento de desprestigio de la ONU, en un momento de tensiones en el multilateralismo? ¿Por qué tanto revuelo en torno a lo que es el proceso de selección del próximo
secretario general, que tiene que iniciarse este año, y el próximo secretario general tomará su cargo el año que viene. Y hay muchas razones para explicar por qué tanto revuelo. Digo, algunas son más simples de entender. Primero porque gran parte de los países, la sociedad civil sin duda, pero sobre todo incluso gran parte de los Estados miembros, vivieron como una traición la designación casi ya 10 años atrás de Guterres como secretario general. Por dos razones. Una, más obvia, es porque la promesa que se había hecho era elegir a una mujer para la secretaria general. Todos saben que nunca hubo una mujer secretaria general en la historia de las Naciones Unidas. Cuando de repente apareció un hombre fue para muchos una traición, y doble traición porque ese hombre venía de Europa Occidental. Y acá entramos ya directamente en uno de los temas que son claves para la próxima elección. La pregunta es, ¿hay un sistema de rotación regional establecido para la elección del secretario general? ¿Corresponde que rote entre regiones el cargo del secretario general? Y la respuesta es dual. Y depende mucho de quién esté dando la respuesta. A ver, al comienzo no. Todos los primeros secretarios generales de Naciones Unidas fueron de Europa Occidental. Pero luego, y en alguna manera vinculada a la presión que empezaron a ejercer los países en desarrollo, comenzó a darse una situación bastante extraña. Dentro de lo que es la normativa de trabajo de Naciones Unidas, dentro, digo, no la carta, sino que estamos hablando de los documentos internos que ordenan las Naciones Unidas, existe una obligación de generar un equilibrio entre regiones en los cargos de las Naciones Unidas. Esto es obligatorio, y esto no depende de lo que uno quiera. Más allá de que uno puede identificar que esto no siempre se respeta, sobre todo en los cargos más altos, sí hay una distribución relativamente equitativa, y esto se ve en un informe que presenta el secretario general todos los años sobre cómo está constituida la secretaría, sí hay una distribución relativamente equitativa entre las 5 regiones en las que organiza las Naciones Unidas su trabajo. Sobre esta base hay quien planteó, bueno, pero el secretario general entonces tiene que seguir la misma regla. El secretario general es personal de las Naciones Unidas. Por lo tanto, tiene que aplicarse un sistema de rotación para asegurar la equidad del ejercicio del cargo. Pero hay quien contesta, y con cierta razón, el secretario general es un funcionario político, no es staff de las Naciones Unidas. Y la norma de equidad geográfica aplica al staff de Naciones Unidas, no a los funcionarios políticos. Con lo cual hay una discusión sobre la rotación regional. Y entonces uno dice, bueno, pero alguna regla debe haber en torno a esto. Y acá es donde empezamos a encontrarnos con la parte que todavía a algunos los sorprende. No hay reglas para elegir al secretario general. No existen reglas para elegir al secretario general, de ningún tipo. No hay reglas sobre el proceso, no hay un perfil de puestos del secretario general donde diga qué es lo que el secretario general debe hacer y qué es lo que hay que evaluar. O sea, si yo mando mi currículum para secretario general y alguien lo ve, no sabe qué tiene que evaluar en cuanto a habilidades y capacidades. No hay una descripción de cargo, como hay en cualquier organización. No hay una descripción de cargo del secretario general. No existe. No existe un mandato en torno a cómo debe ser elegido el secretario general. No está establecido en ningún lado. ¿Cómo se elige al secretario general? ¿Cuánto dura en su cargo el secretario general? Si tiene derecho a una reelección o a más de una reelección, tema que ya se planteó en la práctica cuando fue la elección del único secretario general por América Latina, Javier Pérez de Cuéllar, y se planteó cuando frente a la elección de UTANT también, la posibilidad de otorgar terceros periodos. La costumbre hoy es que tiene derecho a buscar un segundo periodo y no más. Pero eso es pura costumbre de la organización. No está escrito en ninguna parte. Entonces, tenemos por un lado el tema de la
Falta de certeza respecto de la rotación regional. Falta de certeza respecto de las capacidades que debe tener una persona. Falta de descripción del cargo y falta de determinación del proceso de selección. Esta es la situación que enfrentamos cada 10 años, porque en general los secretarios generales cumplen 2 mandatos de 5. Tampoco es obligatorio que el mandato sea 5. De hecho, en la historia en algún momento se han dado mandatos más cortos, y es uno de los temas que están en discusión. Por ejemplo, la sociedad civil viene proponiendo hace 20 años, pero Canadá ha dicho lo mismo, y el grupo de amigos de la Carta de la Transparencia, la Coherencia y la Rendición de Cuentas, que es un grupo de 27 países del mundo que trabaja dentro de Naciones Unidas, planteó varias veces, incluso en un documento presentado a principios de este año, pensando en la elección del secretario general que viene, que en realidad lo que habría que pensar es en un mandato único de 7 años y no en 2 mandatos. ¿Por qué dicen esto? Porque dicen el primer año el secretario general lo desperdicia en intentar asegurar un segundo mandato. No tocar ningún interés sensible de nadie. Entonces se pasa 5 años esposado políticamente hablando, para tener seguridad sobre la posibilidad de acceder a un segundo mandato. En el segundo mandato, ya sabiendo que no lo van a elegir, tiene una cierta libertad de la que no dispone políticamente hablando en el primer mandato. Hay muchas dudas de que esto sea así, pero por lo menos es la justificación. Con esta base, y por cuestiones de tiempo, nos podemos venir ya directamente para lo que es el proceso, o lo que debe ser el proceso de la elección del próximo secretario general. Y el punto que resalta ahí y que nos interesa a nosotros es que en caso de mantenerse un orden de rotación regional, el cargo correspondería a una persona de América Latina y el Caribe. Tengo que acá poner un asterisco y nota al pie. Cuando lo eligieron a Antonio Guterres, al actual secretario, no le correspondía a Europa Occidental. Le correspondía a los países de la antigua Europa del Este, por ponerlo en términos simples. Y lo saltearon. Digo, en realidad, no es que lo saltearon, les impusieron un candidato, pero si los hubieran salteado hubiese sido un candidato de América Latina y el Caribe. Ahora los países de la ex Europa del Este, hasta hace un tiempo planteaban, bueno, cuando era nuestro turno por rotación geográfica, nos pusieron un europeo occidental. Así que ahora tenemos que ir nosotros. No es que nosotros renunciamos, a nosotros nos impusieron uno y sería el turno nuestro de ir ahora. Pero estas voces, llamando a que el próximo secretario general venga de la región de Europa del Este, digo otra vez para hablar en términos más simples, están acalladas por la situación política dentro de Europa del Este. En especial por los roces y los problemas que genera la guerra en Ucrania. Y entonces, los propios países de Europa del Este no quieren verse metidos en una carrera por ocupar la Secretaría General, ni exacerbar tensiones al interior de la región, proponiendo secretarios generales diferentes con visiones diferentes sobre lo que puede ser el conflicto que tienen instalado. Así que han bajado el nivel y las pretensiones de poder disputar ese cargo, lo que ha dejado las puertas, yo diría hoy, abiertas, por lo menos con un cierto nivel de seguridad, porque nada podemos confirmarlo, para que la próxima persona que dirija o que esté al frente de las Naciones Unidas sea una persona de América Latina y el Caribe. Y ahí es donde creo que el tema se pone más interesante, porque estamos cerca del inicio del proceso. El proceso formalmente se inicia con una carta conjunta firmada por el país que ejerce la presidencia del Consejo de Seguridad y la presidenta, en este caso va a ser de la Asamblea General, que dan por abierto el proceso y convocan a candidatos. Hasta el año 2016 el proceso era básicamente, no digo secreto, pero muy poco transparente. Los candidatos a secretario general se presentaban, hacían declaraciones públicas, hacían sus campañas políticas dentro de Naciones Unidas, se hacían lo que se llama los straw polls,
que son votaciones que se hacen dentro del Consejo de Seguridad, pero que no son obligatorias para medir los apoyos que los países le pueden dar a cada uno de los candidatos. Se vota con papeletas que simplemente dicen a favor, ni a favor ni en contra, y entonces salen los resultados y podemos saber dentro del Consejo de Seguridad de los 15 que hay ahí, hay tantos que están a favor, tantos. Y desde hace unos años, desde 2019, si estoy recordando bien, se empezaron a usar papeletas de 2 colores para los miembros permanentes y los no permanentes. Entonces no sabemos quién vota cada cosa porque no se sabe quién puso cada voto, pero sí sabemos que si aparece voto en contra en una papeleta roja, que son las que son los miembros permanentes, sabemos que estamos hablando de una persona que está por lo menos expuesta a un posible veto, ¿no? Con eso se va afinando los posibles candidatos. Estas rondas de straw polls, como lo llaman, son cerradas, pero sus resultados se filtran rápidamente. Yo creo que los propios miembros del Consejo de Seguridad buscan filtrar rápidamente esos resultados. Digo, no es que se les escapa, quieren que sean conocidos, pero quieren resguardar su posibilidad de discutir de forma cerrada. Entonces se genera esta situación medio mixta. La formalidad es una reunión cerrada, en la práctica sus resultados se filtran de inmediato. Desde 2016 el proceso cambió a partir de una decisión que tomó la Asamblea General y que respaldó el Consejo de Seguridad, porque todo lo que pase en este tema tiene que venir de alguna manera dialogado o acordado entre Asamblea General y Consejo de Seguridad, y se creó un nuevo proceso a través de una resolución. Se creó un nuevo proceso que era para aplicarlo únicamente a 2016. Cuidado, no es que se había adoptado un proceso de elección del secretario general permanente. Se había dicho para la próxima elección del secretario general, lo que vamos a hacer es que los candidatos tengan que presentar un documento de visión, que los candidatos tengan un diálogo abierto con los estados, todos en paralelo, donde los estados les podían preguntar, que tengan que tener un diálogo abierto con otros actores que trabajan en Naciones Unidas, sociedad civil, sector privado, incluso el personal de Naciones Unidas, y que tengan que exponer y defender sus ideas. Y esto pasó por primera vez cuando se eligió a Guterres. Cuando vino la reelección de Guterres, el propio Guterres pidió que aplicaran otra vez el mismo proceso. Pero claro, él era el único candidato, no hubo otro candidato. Entonces simplemente fue a hablar ante la Asamblea General y fue a hablar ante los actores, pero se mantuvo formalmente el proceso. Este año hay un pedido de que se mantenga el proceso que está haciendo la Asamblea. La Asamblea General ya hizo un llamado a que se mantenga el proceso. Y todo hace pensar que el proceso se va a mantener, pero dependerá en gran parte de que el Consejo de Seguridad también decida apoyar esa resolución o no. La relación entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General al momento de elegir el secretario general es única. No se parece a la relación que tienen en ningún otro momento. De hecho, la carta dice que la Asamblea General es quien tiene que seleccionar al secretario general, no elegir, seleccionar al secretario general sobre la base de la propuesta del Consejo de Seguridad. Pero en ningún lado dice que el Consejo de Seguridad tenga que mandar un solo nombre. De hecho, el texto al decir que la Asamblea debe seleccionar, en alguna medida está sugiriendo que el Consejo de Seguridad debería proponer más de un nombre y la Asamblea General tomar la decisión entre múltiples nombres que le envíe el Consejo de Seguridad. ¿Por qué esto no es así? Porque así lo pidió la Asamblea General en su primer periodo de sesiones. La Asamblea General, cuando debe que elegir al primer secretario general, apenas creada la ONU, adoptó una resolución donde dice que el Consejo de Seguridad le tiene que enviar un único nombre. Y la Asamblea General aceptarlo o rechazarlo. Vuelvo, esto es una decisión de la Asamblea General del año 1946. La Asamblea General puede hoy tomar una decisión
diferente y decirle al Consejo de Seguridad, vos tenés que mandarme por lo menos 2 nombres. Sabemos muy bien que eso no va a pasar, porque una cosa es lo que se puede hacer formalmente, otra cosa son las posibilidades de facto reales. Hoy no hay espacio político para que la Asamblea General le mande una resolución al Consejo de Seguridad y entre en conflicto con el Consejo de Seguridad, con los 5 permanentes, por el tema de que le manden más de una propuesta. Con lo cual lo que esperamos es una propuesta del Consejo de Seguridad de un nombre para que la Asamblea la acepte o la rechace. ¿Hay antecedentes de que la Asamblea haya rechazado propuestas de seguridad? Sí, uno solo, pero hay. Ya ha ocurrido que no lo apruebe automáticamente, que lo rechace y le pide al Consejo de Seguridad que envíe otro nombre y quedaron trabados durante varios meses en ese tiro y afloja porque el Consejo se negaba a cambiar el nombre. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el marco de toda esta situación que muy rápidamente acabo de describir? Y si hay dudas sobre cualquier parte de este proceso me lo pregunten. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Ahora llegamos entonces al momento de la gran posibilidad de América Latina y el Caribe de tener su segundo secretario general en la historia. El único antecedente, sabemos, es el peruano Javier Pérez de Cuéllar, que llegó a la Secretaría General prácticamente por accidente, porque no hizo campaña para el cargo, pero cuando llegó en 1981 había que elegir el secretario que empezaba en el 82, se trabó el Consejo de Seguridad, no conseguían acuerdo y después de varias sesiones, 13, alguien propuso el nombre de Javier Pérez de Cuéllar y como era tenido por una persona conciliadora, bajo perfil, destrabó, todos aceptaron y así llegó. Ahora la situación es un poco diferente a lo que era entonces. Y hoy la pregunta es, ¿qué pasa con América Latina frente a la oportunidad de poder presentar un candidato de la región que pueda manejar un perfil de la región y que pueda de alguna manera llevar las prioridades de la región o del sur global? Si quiere, a mí el sur global es un tema que todavía me sigue produciendo cierta urticaria porque nunca sé de qué estamos hablando. Pero que pueda llevar las prioridades, por lo menos de la región, de los países que tienen una visión del desarrollo, a la discusión de las Naciones Unidas en un momento donde por lo menos 2 de los 5 miembros permanentes, Estados Unidos y Rusia, están pidiendo una reducción al mínimo de las Naciones Unidas que vuelva a centrarse exclusivamente en paz y seguridad. Tener un secretario general que no esté dispuesto a renunciar al pilar del desarrollo y el pilar de los derechos humanos podría ser importante y podría ser un aporte desde la región. Ahora, lo que tenemos, no hace falta que se los cuente, es una región que está pasando un momento de una división absoluta, profundísima, que no es el peor problema frente a la elección de un secretario general. El peor problema es que estamos en una región que ha perdido prácticamente todos sus espacios de diálogo político. ¿Dónde puede juntarse hoy la región para hablar, para dialogar sobre una designación de un secretario general? Lula fue quien tomó en este sentido la posta y llevó el tema al Mercosur, llevó el tema a las reuniones de la CELAC y en las declaraciones finales de las últimas 2 reuniones de jefes de Estado de ambos cuerpos, lo que hay es un párrafo que es casi calcado, que habla de la necesidad de que la región apoye a un candidato de América Latina y el Caribe. Y ahí es donde empiezan mis problemas con Lula, con todo el respeto que le tengo. En una región, en el estado en el que está la nuestra y un mundo en el estado en el que está el mundo, en lo personal creo que sería un gravísimo error encolumnarse detrás de un candidato. De un candidato de consenso. Incluso creo que buscar un candidato de consenso en sí mismo sería un error. Porque si la región llega con un candidato único, por más apoyo que tenga, si no es el perfil que acepten los 5 miembros permanentes, lo van a vetar y la región se queda sin candidato.
Con lo cual, creo que lo más inteligente que tendría que hacer, o que podría hacer la región, teniendo en cuenta además que los tiempos ya son muy cortos, es tener un núcleo básico de coincidencias y poder presentar candidatos con perfiles diversos que adhieran a ese núcleo básico de coincidencias. ¿Qué es ese núcleo? ¿En qué consiste ese núcleo? Un poco, en gran medida lo decía recién, un secretario general que sostenga que las Naciones Unidas tienen 3 pilares y que esos 3 pilares tienen que mantenerse equilibrados. Un secretario general que sostenga el valor de los derechos humanos, porque parece broma, pero está en juego. Está en juego que las Naciones Unidas decidan sostener el apoyo al desarrollo internacional. Está en juego cuál va a ser el lugar de los derechos humanos. Y está en juego especialmente por las posiciones que tienen los 5 miembros permanentes. Digo, China está más orientada a sostener un fuerte pilar de desarrollo, pero no está para nada orientada a mantener un fuerte pilar de derechos humanos. Francia juega un rol un poco ecléctico, impulsando los derechos humanos y tratando de mediar en las cuestiones con las otras potencias. Ya se habla de un P3 dentro del P5, formado por Estados Unidos, Rusia y China. Francia medio que intenta mediar en ese P3 para mantener un rol que se supo ganar en los últimos procesos de elecciones, donde apostó fuerte. Y el Reino Unido está mirando las cosas casi como invitado de cola, está viendo cuál es su lugar, enfrentando problemas internos graves y tratando de pasar lo más desapercibido posible para no generarse roces con otros miembros permanentes por algo que no le interesa en gran medida, no es su prioridad, que es la elección del próximo secretario general. Entonces, para América Latina quizá lo mejor sería plantear una serie de perfiles, de tal modo de permitir que sean finalmente los 5 miembros permanentes los que negocien cuál de esos perfiles es el que consideran más oportuno o el que pueden dejar pasar. Suena espantoso lo que estoy diciendo, pero creo que es una cuestión de ser muy práctico. También es cierto que no se discute la elección del secretario general, salvo unos meses antes de que se produzca el recambio. No hay un momento creado que se sostenga para discutir sobre la elección y los procesos asociados al secretario general. Y esto hace que cada discusión ya esté teñida de la elección que viene. Se está discutiendo pensando en ciertos nombres, pensando en un momento determinado de recambio. Y esto, claro, afecta y hace que los cambios sean imposibles. Y la práctica nos muestra que uno puede levantarse con un candidato que sea el que considere más representativo de los intereses de la región, pero lo cierto es que si ese candidato no consigue pasar el filtro de los 5 miembros permanentes, no tiene posibilidad alguna. Por lo tanto, hay que manejar un balance entre las dos cosas. Y la región controla solo una de las 2 palancas de ese balance, que es la de la propuesta de los candidatos que pueda llegar a aportar la región, pero no controla la palanca de los intereses de los miembros permanentes. Con lo cual, yo creo que lo más inteligente que puede hacer es darle un menú de perfiles con ciertas coincidencias básicas que tengan que ver con intereses de la región. No doy por hecho que el próximo secretario general vaya a ser efectivamente de América Latina y el Caribe. Digo que hay altas posibilidades, pero me niego a darlo por hecho. Hasta que no veamos cómo evolucionan algunas variables que todavía están en discusión. Más aún, no doy por hecho que el próximo secretario general vaya a ser secretaria general. Ya lo dimos por hecho en el momento de Guterres y fue un error. Hay que sostener la presión para que sea una secretaria general. Ahora, miremos los 5 permanentes otra vez. Ni China, ni Rusia, ni los Estados Unidos de Trump tienen ningún
interés en políticas de género. Con lo cual, no van a estar a favor de una mujer más que de un varón. Yo podría decir hasta lo contrario, en algunos casos. Y a menos que la presión sea alta, no va a ser un factor de alta incidencia en la decisión de los P5, porque además no pagan ningún precio. Ya lo mostraron con Guterres. No eligen una mujer, no pagan ningún precio político. Escuchan protestar a la sociedad civil de todo el mundo, escuchan a algún que otro líder decir que es una vergüenza, pero no se paga precio político real ninguno. Con lo cual tienen total libertad. Y de hecho, yo creo que es lo que más perjudica hoy que sea un hombre el secretario general, es que se decida seguir la rotación regional, porque en América Latina y el Caribe sí hay vocación porque sea una mujer, pero esto ya dije, no es un hecho que se siga la rotación. Y por otro lado, la posición nada más y nada menos que de la Argentina en el mapa internacional. Porque si no, el actual director de la Organización Internacional de la Energía Atómica, que tiene tan buena relación con el presidente, podría conseguir fácilmente una postulación por Argentina, pero una postulación por Argentina hoy no le hace ningún favor, porque Argentina viene hace ya más de un año votando en contra de todo el resto de la región en la Asamblea General. Eso creo que puede ser el mayor problema que puede llegar a tener el director de la OIEA para llegar a ser candidato, que es el apoyo que un país se decide efectivamente a presentarlo. Pero sí seguro que es uno de los perfiles que más gustaría entre los miembros permanentes. ¿Qué candidatos tenemos hasta ahora? Bueno, lo que está pasando es extrañísimo. Estamos en una etapa que es común en las elecciones del secretario general, que es la etapa del todos son candidatos, pero ninguno es candidato. Y esto tiene que ver con que los países miden mucho o tratan de medir la temperatura dentro del Consejo de Seguridad, todo lo que pueden antes de presentar un candidato. Y como estamos en un momento de mucho cambio, pasa con más fuerza algo que suele pasar, que es que los países demoran todo lo que pueden, igual el proceso formal no está abierto todavía. Acuérdense que empieza cuando se libere la carta conjunta del Consejo y de la Asamblea. Pero los países están todavía como midiendo cuál es la temperatura entre los 5 miembros permanentes antes de lanzar nombres a la discusión. Sin embargo, hay otra cosa. La historia nos muestra que generalmente los primeros nombres que se lanzan a la discusión no llegan a secretarios generales. Hoy tenemos 2 nombres y son muy extraños los dos. Primero, el de David Choquehuanca. ¿Por qué es muy extraño? Porque es el único país, Bolivia, que presentó la candidatura de David Choquehuanca, evidentemente antes de sus últimas elecciones, de manera formal. Pero la respuesta de Naciones Unidas es, ok, nos guardamos tu carta de postulación para cuando se abra el proceso, porque es extemporánea. No hicimos el llamado todavía a candidatos. Y los países pueden retirar candidaturas. Es prácticamente un hecho que Bolivia va a retirar la candidatura de David Choquehuanca antes de que se abra el proceso. La segunda candidata que ya tenemos corriendo la carrera es Michelle Bachelet. No hubo presentación de nota oficial porque Chile en este sentido es más serio. No hubo, pero posiblemente si están siguiendo en la Asamblea General, escucharon a Boric diciendo que Chile, anunciando oficialmente que Chile va a respaldar la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General. Esto creo yo también es una decisión, lanzarla en el debate general y antes de que se abra el proceso, creo que también es una decisión que responde más a tiempos políticos internos de Chile que a una estrategia internacional para que Michelle Bachelet logre ser secretaria general. Posiblemente, sabemos que estamos muy cerca de las elecciones en Chile, Boric no está seguro de que su partido, bueno, no su partido, la izquierda, vaya a ganar, y probablemente lo que está haciendo es generar una carta
para jugar el juego de naipes que va a tener que jugar con la oposición, porque va a perder, pero seguramente, o por lo menos lo que él espera, es que no va a tener no va a tener el partido ganador mayoría propia en el Congreso. Entonces es meter una cuña en ese sentido, pensando más en la política interna de Chile, creo que en la posibilidad de las Naciones Unidas. ¿Pasaría una candidatura de Michelle Bachelet por los 5 miembros permanentes? Es un poco difícil, digámoslo así. Es un poco difícil y dependerá de qué otros y otras candidatas aparezcan en juego. Hay candidatas muy fuertes que se han caído en el camino. Digo, como el único secretario general que tuvo América Latina y el Caribe en su historia es peruano, hasta hace unos meses atrás, el Caribe decía, bueno, ahora nos toca un caribeño. Ya hubo un latinoamericano, somos América Latina y el Caribe, le toca un caribeño. Y tenemos un candidato, y tenemos una candidata, y una candidata muy fuerte. Nosotros vamos con Mia Mottley, muy reconocida internacionalmente por sus recursos, por sus discursos, por su defensa del ambiente, de las cuestiones de género, creadora de la iniciativa de Bridgetown, de desendeudamiento y cambio climático, un personaje muy fuerte. El triunfo de Trump en los Estados Unidos liquidó cualquier posibilidad de que Mia Mottley pueda llegar a ser secretaria general, creo yo. Siempre estamos hablando de apuestas, ¿no? Nada de esto ha pasado. Pero es una, si se quiere, es una referente claramente orientada hacia la izquierda y el progresismo internacional. Algo que no le interesa ni a Estados Unidos ni a Rusia. Con lo cual, hay muchos nombres dando vueltas, muchísimos nombres dando vueltas. Algunos muy conocidos, como el de Alicia Bárcena. Alicia Bárcena podría tener problemas con los Estados Unidos porque tuvo una... Al frente de la CEPAL jugó un rol neutral, sin alinearse con los Estados Unidos frente a los conflictos que aparecían en torno a Venezuela por esos años. Se negó a calificar a Venezuela como una dictadura o a Chávez o a Maduro como dictadores. Entonces es un perfil que aparece difícil. Brasil claramente no está dispuesto a poner en juego su capital político en este momento detrás del apoyo a una secretaria general brasileña. No esperamos que haya una candidata de Brasil, no esperamos que haya una candidata de Argentina. Probablemente el discurso de ayer de Petro ante la ONU haya terminado de liquidar las posibilidades de una candidata colombiana. Cuando Colombia tenía mujeres muy fuertes para ocupar el cargo, como María Fernanda Holguín. Hay candidatos, digo, hay muchos todavía nombres dando vueltas, pero como les decía, todos son candidatos ahora, nadie es candidato todavía. El sistema está empezando, probablemente se repita, lo que sabemos hoy es que probablemente se repita el sistema de elecciones del 2016, donde los candidatos múltiples tengan que presentar sus visiones, tengan que entrevistarse abiertamente con los estados. Esto se transmite en vivo por la red de televisión de Naciones Unidas cuando se hace, tengan que entrevistarse con otros actores. Es decir, todo indica que vamos a un proceso abierto como el de 2016, pero insuficientemente abierto todavía. Todo indica que vamos a hacer un proceso que va a seguir siendo resuelto en última instancia por los 5 miembros permanentes. Todo indica que la Asamblea General no tiene vocación por entrar en un conflicto en torno a la dirección del secretario general. Hay altas posibilidades, pero no seguridad de que vaya a ser una mujer. Hay posibilidades, pero no seguridad de que vaya a ser de América Latina. Y a propósito, en un caso dije altas posibilidades y en otro dije solo posibilidades. Veremos empezar el juego en poco tiempo. Entre octubre y noviembre tiene que emitirse la carta que abre formalmente el proceso y empezarán entonces a llegar las candidaturas. América Latina y el Caribe es difícil que pueda acordar en algún tipo de estrategia regional. Es difícil hoy
que ciertos candidatos de la región puedan lograr apoyo del grupo africano dentro de la Asamblea, que son la mayoría de los votos. Habrá que estar muy atento también a eso cuando empecemos a leer los perfiles. Dentro del Consejo de Seguridad, al momento de elegir quién va a ser el próximo secretario general, la región va a tener sentado a Colombia y a Panamá. También es un tema, creo que tenemos que tener en cuenta, porque probablemente tengamos alguna candidata colombiana y alguna candidata panameña yendo por el cargo. Creo que esta charla lo ideal será volver a tenerla casi llegando a final de noviembre, donde el panorama va a estar más claro o un poco más claro que ahora. Pero sí creo que ya empieza a haber algunas certezas respecto a lo que, por lo menos a lo que podemos esperar basados en lo que está pasando y en esta situación de enorme incertidumbre que genera la falta de reglas sobre el proceso, el conocido papel que juegan los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y la tibieza de una Asamblea General que en este momento no tiene la vocación que otras asambleas generales tuvieron en décadas anteriores para posicionarse fuertemente frente al Consejo de Seguridad si esto es lo que amerita el envío de un candidato. Para cerrar, simplemente como referencia, los y las invito a tener en cuenta que la designación de una mujer latinoamericana al frente de la Secretaría General sería histórica, más por ser mujer que por ser latinoamericana. Pero también, si empiezan a escuchar nombres, yo ya he escuchado algunos, por eso digo, no puedo comentar demasiado sobre el tema, pero cuando empiecen a escuchar los nombres, probablemente escuchen nombres de ciertas mujeres latinoamericanas que tienen muy poco de feministas. Y en realidad, atentos con eso, porque una mujer de América Latina, pero que no tenga un perfil feminista, puede ser muy atractiva para el Consejo de Seguridad. Le puede permitir cumplir con elegir una mujer, pero que no por el solo hecho de ser mujer considera que la cuestión de género tiene que tener un lugar central o siquiera le dé importancia a la cuestión de género. No toda mujer es feminista. No la agenda política de toda mujer será necesariamente una agenda feminista. Atención, porque yo creo que vamos a tener candidatas de la región, mujeres no feministas, y hay que estar muy atentos a ver qué pasa con ellas también en este tira y afloje interno. El tiempo es corto, ya estoy sobre el límite de la hora de cierre, quedan solo 5 minutos, no tengo problema si nos pasamos un rato, pero yo me detendría acá porque lo que más me interesaba era hacer este paneo. De hecho, estamos en un momento donde mucho más profundo que esto no se puede ir porque empezaría a hacer futurología y no es lo que quisiera hacer. Pero sí creo que por lo menos he intentado compartir con ustedes algunas cosas que hay que pensar y tener en cuenta, que ya se pueden empezar a mirar sobre cómo viene armándose el próximo proceso de elección de secretario general. En todo caso, si hay dudas sobre algún punto, estaré feliz de poder conversar y tratar de despejar en conjunto, porque bueno, nada, este es un espacio de reflexión. Esa es la idea de este SERPI desde que se creó, crear este espacio para reflexionar juntos. Serpis en Sud, Si, no te olvides. si si me permitís, Sí, adelante, Javier, Roberto. ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, Mirá, sí. lo que es seguro, y lo digo yo ahora, antes de todo lo que es seguro, que va a ser el más o la más mm, eh, eh, parecido a esa inodora, incolora e insípida. Es decir, que evidentemente en el contexto actual, dada la composición del Consejo de Seguridad, no hay ninguna posibilidad, como vos algo lo insinuaste, ninguna posibilidad de que haya un secretario general que tenga
el mínimo viso de cuestionar o tener un rol como tuvo Hamilton o como tuvo Brutus Gali. No hay ninguna posibilidad, porque lo que están trabajando claramente Rusia y Estados Unidos, muy claramente para que sea lo más digamos, ineficiente posible. Sí, es la línea de decir esta institución, lo dijo claramente Trump en el discurso que hizo el otro día. Y Putin va por lo mismo, así que no creo que haya ninguna posibilidad. Mira, yo de lo que estoy seguro es que ninguno de los miembros permanentes va a lograr imponer el candidato que quiere. El candidato que salga finalmente elegido va a tener que ser un candidato que sea la segunda opción aceptable para todos, porque no hay una primera opción común. Esto de De ser acuerdo, segunda pero opción, sí, esto de sí. ser segunda opción, digo yo, no es necesariamente malo. Lo que va a exigir de la persona que llegue es una capacidad muy importante para moverse con, con- con un tacto diplomático que todo secretario general debe tener, claro, evidentemente, con un tacto diplomático que le permita hacer lecturas muy pragmáticas. Digo, yo creo, si me preguntaran a mí qué tiene que ser el próximo secretario general, qué habilidad tiene que tener el próximo secretario general, yo diría tres, en orden de importancia. La primera va a tener que ser alguien muy pragmático, muy capaz de navegar en aguas turbulentas y tomar ciertas decisiones por mero pragmatismo, guste o no guste. Lo segundo va a tener que ser un gran comunicador, porque va a tener que reconectar redes de contacto no entre estados, sino entre la Secretaría y el Consejo de Seguridad, la Secretaría y la Asamblea General, y la ONU y la gente. Y lo tercero que va a tener que ser es un gran administrador, porque vamos a ver un secretario general manejando una ONU, lindo lapsus, una ONU sumamente empobrecida, y que va a llegar al cargo con un proceso de supuesta reforma, como es ONU 80, lanzado por Guterres, que no va a lograr cerrar antes de irse, sino que va a llegar con una cancha marcada de reforma, en un proceso que, si bien formalmente todavía siguen llamándolo proceso de reforma, a mí no me cabe duda que es un proceso de recorte. Para que haya una reforma tiene que haber un objetivo, hacia dónde queremos ir, una estrategia de reforma, un porqué de la reforma, y luego que vos tenés todo eso, empezás a estudiar qué cambios institucionales tenés que hacer para lograr lo que te propusiste. Cuando tu reforma es producir cortes y bajas de costo, no es una reforma, es un recorte. Y hoy Naciones Unidas está pasando por un recorte al que le gusta llamar reforma, y que de reforma no tiene absolutamente nada. No está reformando nada, está recortando. De hecho, un informe que sacó el secretario general hace 2 semanas, con un primer borrador de sus ideas sobre dónde y cuánto hay que cortar, está proponiendo un recorte que alcanza aproximadamente de los puestos que él dice que hay que recortar, el 97% son puestos de escalafón bajo y el 3% son puestos de escalafón alto. Con lo cual nos está, digo, si uno empieza a mirar esas cosas, es muy sugerente este proceso ONU 80. Digo esto, Norberto, porque sí, no creo que vaya a ser un candidato fuerte, pero creo que es un candidato que justamente por no ser fuerte y por agarrar unas Naciones Unidas en las condiciones en las que la va a agarrar, va a tener algunas libertades que creo que candidatos anteriores o que secretarios generales anteriores no tuvieron. Dependerá de la capacidad de la persona que llega a poder aprovecharlas o no, pero digo, como la ONU está tan débil, la presión que hay sobre lo que va a hacer un secretario general posiblemente sea menor. En cuanto si se mantiene respetando algunas líneas pragmáticas de recorte, achicamiento, creo que va a generar, si es inteligente, puede generar espacios para actuar con más libertad que otros en algunos otros espacios donde puede llegar a hacer diferencia.
Sí, pero es muy difícil el pragmatismo, Javier, con un tipo como Trump. No existe. No existe ninguna posibilidad. No, Absolutamente ninguna. por eso digo que creo que dependerá mucho de la habilidad de la No, persona que llegue. no, 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 no. Pero sí se puede ser, yo creo que sí se puede ser pragmático con un tipo como Espero, presidente. espero, espero que no termine como Hamelkoren cayéndose en un avión en África, ¿no? Sí, Espero. esperemos que no, pero yo creo que sí, que se puede ser pragmático frente a un Trump. De hecho, creo que me parece que es más fácil ser pragmático frente a Trump que frente a Xi Jinping. Por lo menos es más claro. Eh, no sé, a mí la sensación que me queda quizás, yo siempre digo, para trabajar estos temas que trabajamos nosotros, uno tiene que tener un costado optimista y redento, porque si no, a la semana de estar trabajando en esto, cuelga los libros y se va. Y quizás sea mi costado, ese costado optimista y redento, el que en este momento esté diciendo, yo creo que esos espacios existen. Pero sinceramente, bueno, digo, esto lo saben todos y es parte de la teoría política. No es lo mismo construir desde el centro que construir desde el margen. Entonces, si el secretario general, por la razón que sea, queda más cerca del margen que del centro, va a tener más libertad que si está en el medio de la escena. Y eso puede pasar. Me da la sensación de que eso puede pasar. Javier, ¿podemos abrimos Claro. un ratito? Bueno, vamos a, si quieren, abrimos unos 10 minutitos, alguna pregunta. Antes que nada, bueno, agradecerle a Javier por la verdad que fue súper claro, fuiste más allá inclusive de lo que te proponíamos, así que bueno, muy interesante, muy claro. Nos hiciste reflexionar mucho y creo que otra cosa interesante es que sumás una cosa más a todo lo que pensábamos de los problemas que tiene el multilateralismo. Una cosa más. Así que bueno, no sé, abrimos el espacio a alguna pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a Javi, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Javi. Mi Lau. pregunta era, a ver si, digamos, por la candidatura de Grossi, eh, ¿cuántas son las posibilidades que tiene dentro del marco de lo que vos estás planteando? Y si se ha adelantado tanto él en su autopostulación, si eso no le juega en definitivamente en contra, porque viene trabajando el quiero ser secretario general hace ya por lo menos mínimo un año, que viene Sí. yo quiero ser, y tiene una relación, digamos, con muchos de los miembros permanentes del Consejo, en el marco sobre todo del conflicto entre Rusia y Ucrania. No sé cómo visualizás vos esa postulación y esas acciones que ha llevado a cabo. No, yo un poco traté de decirlo sin decirlo, pero ya que estamos entre gente amiga, sí que lo podemos decir abiertamente. De los candidatos que están dando vueltas, Grossi sería el que más le gustaría al P3, sin dudas. Eh, el problema más grande que tiene Grossi es quién lo postule. Porque, a ver, otra vez, vamos a pragmatismo puro. ¿Le interesa a la Argentina tener un secretario general argentino de Naciones Unidas hoy? Grossi tiene muy buena relación con el presidente argentino. O sea, Milei lo postularía, pero recibiría muchos rechazos de la región, que al fin y al cabo no van a contar. Esto también hay que ser muy claro, digo, porque va a elegir los 5 permanentes, no va a elegir la región. No, por eso te digo, quizás sea o pueda ser postulado o se negocie una postulación por fuera de la región de alguien de la región y no, y Milei no no tiene tenga. el precio político que le podría significar postular un candidato que la región no quiere. Ya lo mostró, él vota en contra de la región, él no le importa la región. Todo indica que no tendría problema. Al P3 dentro del P5 le gustaría mucho que Grossi sea... O sea, es un perfil que le caería bien. Si fuese mujer, yo te diría que sería el candidato más fuerte, hoy por hoy. No sé qué más decirte sobre el tema. ¿Qué habrá que Pero no, esperar? te olvidás, Laura, de que también está en Inglaterra. Te olvidás, Laura, que está en Inglaterra. Por más desdibujado que esté, como bien lo marcó Javier, está en Inglaterra, que tiene veto.
simplemente tiene No, veto. no me olvido. Simplemente pregunté por este candidato en particular porque está No, no, trabajando ya muy sé, fuerte sobre, pero sobre su Sí, candidatura en particular. sería muy difícil, pero vos sabés, Norberto, otra vez, depende cómo sean los juegos. El Reino Unido en este momento no va a querer un candidato argentino y probablemente lo vetaría, digo, es lo que todos esperaríamos. Pero en este momento yo creo que ante una presión fuerte del P3, probablemente si es la opción, el Reino Unido tendría que tragarse el sapo, para ponerlo en términos muy argentinos. Eh, no es claramente el obstáculo más grande que hoy tendría, probablemente sería el Reino Unido y la región de América Latina. Pero el P3 lo va a querer, Francia lo va a querer. Probablemente ese tema de un argentino al frente de la ONU por el tema de Malvinas sea como lo más duro, pero está dentro del Consejo de Seguridad, está tan débil el Reino Unido hoy que yo creo que puede, tal vez es la diplomacia británica y tiene siempre, uno no puede olvidarse de todo lo que eso significa. Sorpresas. Puede haber No puede, pero creo que hoy está más vulnerable que en cualquier otra elección en la historia el Reino Unido. Igual sí me dejo ese espacio de enorme duda sobre si acompañaría. Pero vos tuviste una buena reflexión. Quedó que fue la más, para mí, por lo menos fue lo más importante. Estuviste bien. Hay algo, por ahí puede ir una mujer no feminista. Esa le encantaría al P3 que decimos, le encantaría a Putin y le encantaría a Trump. Le encantaría eso. Queda bien con Dios y con el diablo, como decimos nosotros. Claro, es mujer Sí, es que una posibilidad. ya significa algo muy importante. Es la primera vez en la historia. Y encima, ¿viste? Pero con esa condición, por supuesto. Con esa condición. No sé, no conozco, no sé. No se me hace el nombre que puede ser, no sé. No sé, no sé. Porque todas las mujeres que están, digamos, candidatas son todas, digamos, muy. No todas, hay gente incluso dentro del sistema que no se caracteriza por ser, son mujeres y que no se caracterizan por haber llevado políticas feministas, incluso en grandes cargos del sistema hoy y latinoamericanas. Basta. Ah, no decir ningún nombre, nombre, no te No jugás. pueden, no pueden. Pueden. No te jugás. Javier, eso es lo que tendría un Después poco me en lo va a decir contra Bachelet. en privado me lo va a decir, no lo tengo, no lo tengo, yo no lo tengo, no la tengo, pero bueno, no la tengo. Perdón, Abril, me No, decías. está bien. Eso es un poco lo que tiene en contra Bachelet, su militancia por los derechos humanos y demás, como no una figura fuerte, digamos, de la región. Sí, y en ONU Mujeres. Ella es un referente en materia de derechos humanos y en materia de ONU Mujeres. Lo que tendría como fortaleza Bachelet es trayectoria por un lado, y por otro lado, sí pueden encontrarse coincidencias entre Bachelet y algunas posturas de importancia, digo, para los P5 en materia de acción humanitaria. Ahí puede haber como un área de coincidencias también. De hecho, yo creo que la visión de Bachelet, hay que esperar que la publique, pero yo creo, si yo fuese asesor de Bachelet, digámoslo así, le diría en tu documento de visión lo que tenés que hacer es focalizarte en tu posición frente a la cuestión humanitaria y tu Bien, trayectoria en temas humanitarios. Creo que ahí puede hacer, ese sería su fuerte. bien. Bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a dar por cerrado. Alejandro, ¿vos querés decir algo? ¿Querés hacer un cierre o Laura? Si no, directo. A ver. No, bueno, no, obviamente agradecerle a Javier la exposición, creo que fue muy claro, digamos, explicando los procedimientos ad hoc que existen en las Naciones Unidas y bueno, y qué
digamos, y cómo eso puede operar en este contexto tan particular, ¿cierto? De lejos de ser un festejo, digamos, el multilateralismo, digamos, estamos asistiendo, digamos, a una fuerte impugnación, digamos, ¿no es cierto? Pues más allá, digamos, donde los logros terminan siendo un poco insatisfechos, por decir, termina dejando insatisfechos a todos, digamos, ¿no? A los promotores del multilateralismo y a los que los denostan, digamos, ¿no? O sea que eso también es una cosa que me parece importante, ¿no? Dejar digamos, señalar, ¿no? Pero bueno, agradecerle a Javier, obviamente, la exposición, y, y bueno, y no sé si no hay más preguntas, digamos, bueno, agradecerle a todos los participantes del- de las jornadas y bueno, y convocarlos, digamos, para las próximas dentro de 2 años, bueno, y bueno, y seguiremos viendo cómo siguen estos acontecimientos, ¿no es cierto? En la cual no hay muchos motivos para ser optimistas, digamos, ¿no? Pero bueno, esperemos que se puedan encauzar. Bueno, muchas gracias entonces a todos y a todas. Gracias a Abril, a Sebastián, a Nolí, que estuvieron, a los moderadores, que bueno, que estuvieron todo el día. Bueno, a Laura, por supuesto. A Javier, ni que hablar. Alejandro, bueno, damos por cerrada entonces oficialmente esta jornada y ahora voy a conseguir el nombre que tanto queremos. Sí, Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Javier. Gracias, Abril, gracias, Sebastián, por la organización y a Noelí. Y bueno, como dijo Alejandro, nos vemos en 2 años entonces, en las próximas jornadas. Gracias. bueno, gracias. Después pasen el nombre.